Guatemala tuvo dos partidos, bueno, ha tenido varios partidos comunistas, va por el tercero. El primer partido comunista fue un partido ingenuo, que empezó básicamente en 1917. En ese año, como ustedes oyeron en la conferencia anterior, hubo una revolución comunista en Rusia, un terremoto en Guatemala, se produjo en México la estabilización de la revolución de 1910, cuando ya se habían matado todos los líderes entre sí y los sobrevivientes institucionalizaron la revolución. Y además hubo un enorme terremoto en la ciudad de Guatemala, que duró desde noviembre del 1917 hasta febrero de 1918. Una serie de sismos, terremotos, de los cuales el peor, el más dañino, fue en la mañana de Navidad del 25 de diciembre de aquel año. Ese terremoto provocó muchísimos cambios en Guatemala. Si ya la Revolución Mexicana había empezado a tener simpatizantes en Guatemala, a tener a provocar una serie de acciones que empezaban a desestabilizar el país, el terremoto de 1917 provocó una fractura en la sociedad. Guatemala era un país en aquel entonces que había sufrido muchísimo en el siglo. En 1902, el terremoto de Quetzaltenango y la gran erupción catastrófica del volcán Santa María arruinó la producción cafetalera de Occidente. En 1916, el terremoto de Huajiniquilapa, en Santa Rosa, arruinó la producción cafetalera del suroriente. Y Guatemala se quedó con una pequeña producción en el área central, en la escarpa de las montañas en Escuintla y en la Antigua, la producción de la Alta Verapaz en manos de alemanes y la producción del área original en el eje de Hualán, Camotán, Jocotán y Copán. Pero el principal daño de 1917 fue que el gobierno necesitó utilizar todo el crédito bancario de Guatemala y la gente no pudo retirar su dinero de los bancos, tenía un corralito, solo podían sacar 25 pesos al mes, con lo cual no se podía sostener una casa, pues un hogar. Quienes tenían casas en fincas, quienes tenían familias en pueblos, quienes tenían cómo ir a alquilar una casa en otro lugar, salieron de la ciudad, una ciudad en la cual todo estaba destruido y solo quedaron 5 casas sin daños. Cuando se fue la gente más rica de la ciudad, los artesanos, los obreros se quedaron sin trabajo. Los carpinteros ya no tenían quien les llamaran, los panaderos no vendían el pan, los talabarteros tampoco tenían clientes, y esa fractura en la que unas gentes decían estoy desamparado, quienes me daban trabajo ya no me lo dan, creó un cisma que se fue acrecentando y acrecentando. Al otro lado del mundo, en ese año, ustedes lo oyeron en la conferencia anterior, los bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno en un golpe de audacia que no fue lo heroico y lo sangriento que pinta la propaganda, sino que fue muy fácil asaltar un palacio que estaba defendido por una compañía de soldados mujeres, por una compañía de cadetes, o sea, estudiantes de la escuela militar, y por una compañía de ciclistas, que fueron los que primero salieron huyendo ante el asalto. Realmente fue hasta el día siguiente que se consolidó el resultado de ese asalto. Había una pugna entre un gobierno de todas las Rusias
en el Palacio de Invierno, un gobierno provisional, y un consejo, un soviet de soldados obreros de la ciudad de Petrogrado que se disputaban el poder, y con este golpe el soviet tomó el poder con 3 consignas. La primera, que todo el poder del Estado fuera para los soviets. La segunda, que se buscara la paz con Alemania a cualquier costo. Y la tercera, la tierra para los campesinos. ¿Por qué eran estas consignas? La primera, para tomar el poder, sin elecciones. La segunda, porque la mayoría, los millones de soldados del ejército ruso, que en aquel entonces se le llamaba la aplanadora de Europa, no porque fuera un ejército técnicamente poderoso, sino porque era un ejército de millones y millones de soldados. Había sido golpeado y destruido terriblemente en los primeros días de la guerra por los alemanes. Había sufrido derrota tras derrota y retroceso tras retroceso. Para 1917, los campesinos, que eran los reclutas sin paga en ese ejército, habían desertado por millones. Y en la ciudad de Petrogrado había 2 millones de soldados desertores, sin trabajo, sin comida, sin saber qué hacer, porque no podían regresar a sus casas, no había transporte. La situación en el campo era terrible, porque Rusia era el granero de Europa y las exportaciones de grano se habían suspendido por la guerra. Y entonces los terratenientes habían dejado de sembrar. Y entonces los campesinos no tenían que comer, ni tenían trabajo. Y se habían comido hasta las semillas. Habían asaltado los galpones y se habían robado la semilla para las siguientes cosechas y ya no se podía sembrar. Una situación desesperada. Y la gente esperaba que, terminando la guerra, todo se normalizara, se pudiera exportar de nuevo, hubiera comida, el transporte funcionara, llegaran los arenques de Vladivostok, como dijo Turchinov. Y los campesinos querían la tierra para ellos. Rusia era un país feudal en el cual los grandes terratenientes eran los dueños de grandísimas extensiones de tierras y los campesinos eran siervos. Así es que al día siguiente, mejor dicho, a continuación del asalto, hubo una sesión de urgencia en el Soviet de Petrogrado que duró hasta las 5 de la mañana y en la cual se discutió la propuesta de Lenin de crear el Estado soviético y que ganó porque los mencheviques, que eran la minoría, finalmente se plegaron por cansancio o porque no vieron otra salida a la propuesta de Lenin y se proclamó el gobierno soviético, un gobierno revolucionario. Y como sucede en toda revolución, si ustedes estudian en la historia, cuando es un cambio profundo, inevitablemente ese cambio empieza a extenderse a los países vecinos. Pero en esta oportunidad hubo un cambio fundamental. Esa extensión se pretendió hacer a todo el planeta, con toda la fuerza posible. Los bolcheviques esperaban rebeliones de los proletarios en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Austria, y de hecho las hubo. Una gran rebelión en Alemania que fue sofocada, una toma del poder en Hungría que también fue revertida. Les tomó un tiempo por la enorme escasez, por la necesidad de eliminar a los disidentes, a los enemigos, a los que no estaban de acuerdo, hasta finales del año 1919, en organizar la Tercera Internacional, la Comintern, la Internacional Comunista, para coordinar y orientar la acción de todos los partidos comunistas del mundo. En ese entonces había partidos comunistas en Europa y 2 grandes partidos en el Oriente, en la India y en la China. Los objetivos de este esfuerzo internacional era suprimir el sistema capitalista en todo el mundo.
instalar una dictadura del proletariado como ya se había hecho en Rusia y hacer una república internacional, una sola república para todo el mundo, basada en consejos, en soviets, abolir las clases sociales, instaurar el socialismo y empezar a construir el comunismo. Pero en 1919, desde estos países del mundo, lo que se sabía de la revolución soviética y de los programas y de los planes de aquellos líderes comunistas era todavía muy vago y desconocido. No se tenía una idea exacta de lo que pasaba allá. Estos antecedentes de los que ya hablé incidieron en los sucesos de 1920 en Guatemala, en el cual la sociedad entera decidió que Manuel Estrada Cabrera debía salir del gobierno. Se unieron católicos, liberales, conservadores, obreros, terratenientes, pequeños industriales, todo el mundo estaba de acuerdo. Y se formó el Partido Unionista con el pretexto de buscar la unión de los países de Centroamérica, un partido que se formó a la vecindad de la Embajada de los Estados Unidos, apadrinado y respaldado por el ministro Bento McMillan, para encontrar la salida que permitiera terminar el mandato presidencial de Manuel Estrada Cabrera. Y entonces, el 1 de enero de 1920, en la madrugada, se repartió en toda la ciudad de Guatemala un acta de fundación del Partido Unionista, en la cual firmaban varios obreros, panaderos, talabarteros, herreros, que estaban unidos en el esfuerzo. Eso se llamó el acta de los 3 dobleces, porque era una hoja doblada en 3 y entró bajo la puerta. Fue el primer gesto de unión de obreros y patronos en ese año, y los obreros que publicaban una serie de hojas, volantes y de pequeños periódicos de 4 páginas o algo así, estaban en la lucha. Esta página del Obrero Libre tenía un editorial que decía: váyase, don Manuel, váyase. Así que cuando terminó el esfuerzo para sacar a Manuel Estrada Cabrera del gobierno, y en abril de 1920 quedó instalado el siguiente gobierno bajo la égida del Partido Unionista, los obreros todavía participaron en el esfuerzo de la unión de los países de Centroamérica, a la cual se negó Costa Rica. Nicaragua no se interesó, pues estaba invadida por los Marines de Estados Unidos, y únicamente Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron el Pacto de Unión. Una cosa muy difícil de lograr, porque para ese entonces cada país tenía una economía de exportación, sus ferrocarriles a sus propios puertos, todo el esfuerzo económico estaba volcado hacia el exterior, producir café, bananos y otros productos que se vendían por dinero, y con ese dinero importar las mercaderías que se usaban para el consumo y para la producción. Así es que en ese periodo, de abril de 1920 a diciembre de 1921, lo que sucede cuando hay un gran esfuerzo societario en buscar y lograr un fin, las fuerzas se aburren, se cansan, entran en conflicto, se separan, se disgregan y se enfrentan. Y un núcleo, un pequeñísimo núcleo de esos obreros buscaron unirse al movimiento comunista mundial. El 10 de diciembre de 1921 fue el golpe militar de los generales Orellana, Larrabe y Lima. En medio de una debacle financiera, el peso guatemalteco se había devaluado al doble de lo que estaba al final de la presidencia de Manuel Estrada Cabrera,
y el Pacto de Unión Centroamericano obligaba al ejército de Guatemala a entregar la mitad de sus armas al gobierno federal, para formar un nuevo ejército federal. Y ese ejército federal iba a estar acuartelado en Honduras. Al mismo tiempo que Guatemala tenía un conflicto limítrofe con Honduras, lo cual hacía de eso una medida totalmente imprudente desde el punto de vista nacional. Así es que se dio el golpe por los dos motivos y se acabó la Unión Centroamericana que se había logrado fundar. Uno de los periódicos obreros ya de estos grupos que simpatizaban con el comunismo, Bandera Roja, reconoció: el liberalismo triunfó. Ya no tenemos nada que hacer aquí. Y entonces buscaron unirse al movimiento comunista mundial. Esa Comintern en el año 1920 había tenido su segundo congreso con la asistencia de solo 3 delegados de América, de un partido comunista mexicano que ya existía desde 1917. Y en ese congreso se proclamaron las 21 condiciones que debía tener un partido para ser reconocido como partido comunista y para ser incorporado a la Internacional Comunista. Así que la primera tarea de este grupo en Guatemala, una tarea prepartidaria, antes de establecer un partido, fue consolidar fuerzas y fundaron la Unificación Obrera Socialista, el 1 de mayo de 1921, antes de separarse por completo del Partido Unionista. Y esta tarea, que era la de movilización y propaganda, buscó en México la ayuda de los comunistas mexicanos desde abril de 1923 para que la educaran acerca de cuáles eran las tareas para formar el Partido Comunista. Esta Unión Obrera Socialista apenas tenía unos 90 militantes en la ciudad de Guatemala, pero también tenía filiales en Quetzaltenango, en Escuintla y en Jutiapa, en medio de los salvadoreños exiliados allí. Iban y venían a México constantemente y eso permitió que llegara a Guatemala el organizador del primer partido comunista, un suizo, Edgar Bug, que como todos los comunistas tenían un alias, Alfred Stirner. Este encontró que estos 90 militantes de la Unión Obrera Socialista eran de hecho anarquistas, no eran comunistas, y que había que reeducarlos, lo que procedió a hacer con mucho cuidado y dedicación, y a quienes no pudo convencer, hizo que los otros los expulsaran de la organización, de modo que quedó un núcleo muy, pero muy pequeño, que enfrentó la tarea de formar el PSG. Eran Julio Alberto del Pinal, Francisco Castro, que fue su primer secretario, Juan Luis Chihuichón, Luis Villagrán García y Antonio Cumes. De modo que formaron el partido el 1 de mayo del 23 y para el 7 de noviembre, aniversario de la Revolución Bolchevique, salieron a cara descubierta con una proclama invitando a los obreros y artesanos a unirse al partido. Y en esa oportunidad se unió este hombre, recuerden su nombre, Antonio Obando Sánchez, 21 años. De entrada se le encomendó fundar la Juventud Comunista, que es un organismo del partido para reclutar adolescentes e irlos educando y formando, y a quienes vale la pena pues incorporarlos al partido, originalmente en la mayoría de edad, ya en la segunda fase del Partido Comunista de Guatemala en los años 40, a los 25 años. Así es que para el 1 de mayo de 1924 ya el Partido Comunista de Guatemala pudo hacer una manifestación, un desfile del 1 de mayo con unas 1000 personas. En los meses siguientes formaron un sindicato de panificadores con Antonio Cumes a la cabeza,
Y al final de 1925 ya lanzaron una huelga de panificadores en las ciudades de Guatemala, La Antigua y Escuintla, que duró desde diciembre hasta enero y febrero de 1926, cuando la policía capturó a Del Pinal, Cumes y a Velarde, Ricardo Velarde, y la detuvo. Antes que eso, había sacado de Guatemala a 2 peruanos, de apellido Pavletich y Terreros, y al famosísimo José Antonio Mella, el cubano, que es una figura importantísima en la historia comunista de Cuba. Y el partido reaccionó llamando a una huelga general que se contuvo a las pocas horas, capturando a Grajeda y a Rivas. Así que el partido, en su primera existencia, actuó fundamentalmente como un organizador de sindicatos, siguiendo unas directrices de la Comintern para la propaganda, que es dirigirla a un público popular a través de lo que le preocupa a ese público, expresando los intereses de la clase obrera y no los del país, con ideas basadas en los sucesos cotidianos de la gente a la que va dirigida la propaganda, y, de último, introduciendo los principios del Partido Comunista. Ya para 1924, en el 4º Congreso de la Comintern, los partidos comunistas del mundo recibieron la consigna de empezar a trabajar entre los campesinos. En ningún país el respaldo de los obreros era suficiente para tener una importancia política, de modo que se buscó hacerlo entre los campesinos. Y se readoptaron unos principios del anterior Congreso para ser ejecutados a la menor brevedad con esa orden. Solo los paso acá para que vean la forma que se recibían esas órdenes desde Moscú, cómo había que organizarlo, cuáles eran los métodos, cómo había que adaptarse a la ideología y psicología de los campesinos y de los peones, hacer un puente entre los obreros de la ciudad y los trabajadores del campo, tener en cuenta que la ideología y la psicología del campesino está basada en poseer la tierra, el ganado, la maquinaria, las herramientas, que no eran igual que los obreros, pues que no podían pretender tener una fábrica cada quien. Tomar en cuenta que el campesino no tenía una enemistad con el gobierno central, sino solo con la autoridad local, porque no tenía conciencia del país. Hacer esa propaganda sistemática. Organizar el partido teniendo comités de propaganda en cada sección del partido y comités de propaganda rural en cada comité regional. Esto daba risa, porque la cantidad de comunistas en Guatemala era tan pequeña que no se podía hablar de secciones en ciudades, en el campo y cumplir con todas esas órdenes. Y eso obligó al Partido Comunista de Guatemala a abandonar esa tarea y a dedicarse únicamente a los obreros urbanos, en lo cual sí tuvieron mucho éxito, porque sí pudieron hacer huelgas con base en los requerimientos de los mismos obreros, no en el programa comunista. Menos horas de trabajo, los panaderos trabajaban 12 horas diarias y trabajaban en la madrugada, porque de otro modo no hay pan caliente para el desayuno. En Nicaragua, cuando triunfaron los sandinistas, lo primero que hicieron, y esto es muy curioso, fue cambiar el horario de los panaderos. De modo que en Nicaragua, si uno quería pan caliente para el desayuno, lo tenía que ir a comprar a mediodía. Y si quería pan caliente para el almuerzo, había que comprarlo a las 6 de la tarde. Y ningún panadero trabajaba en la madrugada. Había un desfase de intereses de la clientela y de los productores que causaba ese conflicto. Pues. Claro, mejores salarios, mejores condiciones laborales, vacaciones pagadas y otras mejoras. En las compañías extranjeras, que eran las más grandes en Guatemala,
todo eso ya se daba. Entonces los trabajadores no recibieron el mensaje comunista ni se interesaron por hacer esas huelgas porque ya tenían satisfechas esas necesidades. Pero sí pudieron hacer los comunistas huelgas en las fábricas grandes de aquel entonces, en la hilandería Cantel, en la cervecería Centroamericana, en los cementos Novela y en el ingenio azucarero Pantaleón. En el campo, siguiendo la directriz de la Comintern, lograron hacer huelgas de los empleados más humildes, los muelleros en Puerto Barrios, los peones en los ferrocarriles, los empleados de la planta eléctrica y los mozos de limpieza, no los médicos, ni las enfermeras, ni el personal técnico, sino los empleados más humildes del Hospital de la Bananera en Izabal en todos esos años. Entre los campesinos no tuvieron ninguna acogida y quiero explicar por qué. En 1536, cuando se estableció el orden legal después de la conquista militar de Guatemala por los europeos, un orden fundado por Alonso de Maldonado, el primer gobernante civil, y Francisco Marroquín, el primer obispo de Guatemala, se reconoció la propiedad de la tierra en forma comunal, porque así era, a todos los pueblos indígenas de Guatemala. Todos los pueblos indígenas de Guatemala son propietarios de sus tierras. Se reconoció la propiedad de las tierras donde habían sido asentados a los acompañantes mexicanos de los conquistadores Pedro de Alvarado y su hermano. Y se estableció cuáles eran las tierras del rey, las tierras realengas, distintas a esas tierras de las comunidades campesinas. De modo que los campesinos en general no tenían un reclamo por la tierra que hacer, como en Rusia. Y no tenían por qué andar en revueltas ni en relajos, como en El Salvador. Ya para la segunda fase del Partido Comunista en los años 40, ese partido sí intentó incorporar a los campesinos a través de su reforma agraria de 1952. En 1925 existía el Partido Comunista de Guatemala y en Moscú no entendían por qué en Centroamérica había países diferentes, pues, y sociedades distintas. Nunca entendieron que cada sociedad tenía sus particularidades económicas, demográficas, de población, de territorios, sino que veían a todo esto por igual y ordenaron hacer un solo partido comunista centroamericano, que se fundó en mayo de 1925, pero fue únicamente nominal porque era el Partido Comunista de Guatemala. No existían fuerzas comunistas en los otros países centroamericanos. Así es que en 1925 salió a luz un Partido Comunista de Centroamérica que nunca tuvo mayor trascendencia. Y el Partido Comunista de Guatemala, aunque era perseguido cuando hacía huelgas y hacía relajos, tampoco se le buscaba para destruirlo. Era una molestia. Y el partido no siguió los principios leninistas de compartimentalización, o sea de dividirse en células secretas, en las cuales se conocen 2 o 3 personas entre sí. Una de ellas conoce a otra persona más, que es su contacto. Ese otro pertenece a otra célula y a su vez, en una forma piramidal, se llega hasta el Comité Central del Partido, que en Guatemala tenía 13 miembros, con lo cual posiblemente era entre un 20 y un 25% de toda la militancia del partido. Fue hasta 1928 cuando se vieron forzados a adoptar esa estructura, a pesar de que siempre había sido un partido clandestino. Porque en
1928 el Partido Comunista Guatemalteco se incorporó a la Tercera Internacional. Fue reconocido, fue aceptado, y en el 6º Congreso, entre julio y septiembre, allá en Moscú, fue admitido. Con eso quedó plenamente incorporado a la política exterior de la Unión Soviética, y Antonio Cummins, que era el secretario general, fue el primer delegado de pleno derecho del Partido Comunista de Guatemala en Moscú en ese año. Pero el partido pasó a ser el Partido Comunista, sección Guatemala. Ese Partido Comunista era único en todo el mundo. Sección Unión Soviética, sección Francia, sección México, sección Argentina, sección India, sección Japón, sección Australia, pero ya no tenía independencia. Y tenía un jefe, Stalin. Fue el único congreso de la Cominterna al que asistieron delegados del Partido Comunista en Guatemala, porque fue la última que se hizo hasta el año 1935. Y para entonces, como vamos a ver, ya no existía Partido Comunista en Guatemala. En 1930 sí viajaron algunos militantes a un congreso de sindicatos. No he identificado quiénes son estos 4 comunistas, pero creo que el del lado izquierdo es Chihuichón. Y de ese congreso de 1928 se regresó Cummins con unas directivas para hacer una acción más decisiva. La Unión Soviética había pasado por el primer periodo, que fue el comunismo de guerra, que ya explicó Tursinov. Un segundo periodo, que fue la nueva política económica, en la cual se llamó a capitalistas de otros países para que invirtieran en la Unión Soviética, construyeran fábricas, hicieran negocios, operaran las minas, exportaran los productos y todo para formar un capital que les permitiera trabajar en un tercer futuro periodo. En el comunismo de guerra se acabaron todo, desde las semillas para sembrar el trigo, hasta el ganado, el hierro, las máquinas las desmantelaron y las vendieron, el petróleo ya no lo pudieron exportar porque ya no podían salir por Persia. En fin, aquello fue un desastre y se vieron obligados, como dijo Lenin, a dar 2 pasos para atrás para poder dar un paso para adelante. Para 1930 ya Lenin estaba muerto, Trotsky exilado, Bujarin y Kamenev encarcelados o ninguneados, y entonces Stalin ordenó una política de clase contra clase, ninguna contemporización, sino acciones decisivas. Él volvió a imaginar que podía lograr un gran avance del comunismo a partir de ese momento. Así es que el Partido Comunista Salvadoreño en 1930, recién formado, organizó las estructuras paralelas aconsejadas y dirigidas desde Moscú, como el Socorro Rojo, que era una especie de Cruz Roja, pero dedicada solo a los militantes comunistas y a sus simpatizantes, con los cuales lograban acercar a muchísima gente, porque con la crisis mundial de 1929, el hambre, la escasez, las dificultades, la falta de trabajo afectaba prácticamente a todas las poblaciones de los países del mundo. Así es que el Partido Comunista Salvadoreño incursionó rápidamente en el campo y encontró en la parte occidental de El Salvador unas condiciones muy propicias, unas condiciones pre-revolucionarias, pre-rebeldes, en la cual el descontento era profundo. Y eso se debía porque cuando Pedro de Alvarado asentó a los mexicas que le acompañaron en su campaña para conquistar Cuscatlán, esa gente quedó asentada en la región de Izalco. Y desde el siglo anterior, el siglo XIX, luchaban porque se les reconocieran los derechos agrarios adquiridos durante la conquista, que aquí en Guatemala estaban reconocidos sin problema. Incluso la población mexica asentada en Guatemala desde 1524 y 1526 tiene el derecho de no pagar impuestos. Cuando en tiempos de Álvaro Arzú se dictó la ley del IUCI, al día siguiente
el parte militar en la madrugada le comunicó que había 1 millón de personas paradas en la carretera del occidente, protestando, porque ellos están exentos de pagar impuestos. Y hubo que modificar la ley. Y hasta que eso no se modifique, en Guatemala habremos quienes pagamos impuestos y quienes no pagan impuestos, legalmente. Pues eso pedían los mexicas allá en El Salvador. Su propiedad de la tierra, el derecho a no pagar impuestos, porque cuando otros países de Centroamérica se separaron de Guatemala, o mejor dicho, se separaron los países al terminar la Capitanía General y la Federación Centroamericana, todos los archivos quedaron en Guatemala, incluso los de Chiapas. Y por eso Chiapas en 1994 tuvo su rebelión zapatista y los mexicanos nunca entendieron qué pasó ahí, pero nosotros sí lo entendemos perfectamente. Claro, desde Moscú jamás se ha entendido ni en los años 20, ni en los años 40, ni en los 70, ni en los 80, en todas sus campañas políticas y militares. De modo pues que el Partido Comunista Salvadoreño logró, siguiendo los principios de la propaganda comunista, de usar las preocupaciones y las inquietudes de los campesinos, insertarse dentro de ellos, acompañarlos y al mismo tiempo dirigirlos. Así es que en esos 4 departamentos de El Salvador, en la región occidental, es donde se gestó esa rebelión que el Partido Comunista de El Salvador planificó para hacerla general utilizando a los soldados de origen mexica que estaban en los cuarteles del ejército salvadoreño y a obreros de las pocas ciudades de El Salvador, mucho menos industrializado que la Guatemala de aquel entonces. Para apoyar esa sublevación, el Partido Comunista guatemalteco prepararon huelgas y manifestaciones para salir en su debido momento a impedir que el gobierno de Guatemala auxiliara al gobierno salvadoreño en esa emergencia que se iba a producir. Apenas tenía 250 miembros, pero podía manejar varios miles de personas, sobre todo porque aquí también ya existía el Socorro Rojo y esa fue una excelente herramienta para lograr no afiliaciones, pero simpatías muy profundas. La policía descubrió esas actividades de retaguardia y en los últimos días de noviembre de 1931 empezó a apresar a dirigentes sindicales y miembros del partido. Siguieron capturando en diciembre y cuando interrogaron a esas gentes descubrieron que acá también iba a estallar una rebelión el 1 de enero para derrocar al gobierno y sustituirlo súper ingenuamente por un gobierno de colectividad obrero-campesina que solo podía existir en mentes pues, muy calentuyentas y confundidas. Así es que el gobierno llamó al ejército, los destacamentos de los departamentos acudieron a la ciudad, la acordonaron y capturaron prácticamente a todos los militantes del Partido Comunista, incluyendo a un hondureño, Juan Pablo Wainwright, alias Nicolás Guerra, cuando trataba de huir a El Salvador. Este comunista había sido capturado, juzgado y condenado en Honduras y estaba preso en el castillo de Omoa, cercano a la frontera con Guatemala, y se escapó de ahí. De modo que era prófugo de la justicia hondureña y a la vez prófugo de la justicia, pues capturado en Guatemala por rebelión y sedición. Así es que en enero se capturó básicamente a los dirigentes del partido, del Pinal, Chihuichón, Cumes, el salvadoreño Vázquez, y Luis Villagrán García, que lo encontraron en un tapán con una casuchita en un barranco en los alrededores de la ciudad, y se llamó a Antonio Bando Sánchez en el partido para que asumiera la Secretaría General durante la emergencia. A él se le capturó a finales de enero y a principios de febrero dio inicio un juicio en el fuero militar a los encartados, a los principales.
por los delitos de sedición y rebelión. El fiscal pidió la pena de muerte para Del Pinal, Cummins, Chihuichón, Gil, León Castillo, Delgado, López, Wainwright y Vázquez, y otros más. El Partido Comunista Salvadoreño, a pesar de esas capturas y de esa operación en Guatemala, a pesar de que en el mismo El Salvador muchos de sus militantes se escondieron para no participar en la rebelión, a pesar de que el gobierno empezó a quitar las armas de los cuarteles y guardarlas en otro lado, a pesar de que envió a los soldados que había detectado que iban a estar involucrados a misiones, a lugares alejados o a otros cuarteles para que los capturaran, a pesar de que todo estaba siendo desbaratado, de todos modos lanzó la insurrección el 22 de enero de 1932, la cual fue una revuelta violenta y una supresión igual o más violenta, que según se dijo entonces, causó entre 20 y 30 mil muertos. Con eso se extinguió, se erradicó a los mexicas de la zona de los Izalcos y se acabó el idioma náhuatl en El Salvador. En El Salvador fueron capturados los principales dirigentes comunistas, juzgados y fusilados Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, y quedó desarticulado el Partido del Salvador. En ese recorte de prensa están pegadas encima una foto de Farabundo Martí sentado en su celda de la cárcel y una foto de Feliciano Ama cuando ya había sido capturado después de la rebelión. Si ustedes ven la figura de Feliciano Ama, alto, delgado, de cuello alto, es un noble. No es un campesino común y corriente, es un noble. Por eso era él alcalde de la ciudad de Tacuba y el dirigente de la rebelión. Ese episodio terrible en la historia de El Salvador, por supuesto, influyó en los jueces en el juicio de Guatemala. Y la sentencia fue de muerte para todos para el grupo. Se dictó el 9 de febrero, se confirmó en la Corte Marcial el 14 de ese mes. Y el presidente Hugo Castañeda le conmutó la pena de muerte por la de 15 años de prisión a 9 condenados y solo la dejó firme para Wainwright por ser extranjero, por ser prófugo de la justicia de Honduras. Y fue el único de ellos fusilado el 18 de febrero de 1932. Así que el partido quedó desarticulado y se extinguió. Pasarían 11 años antes de que en 1943 Stalin disolvió la Tercera Internacional para acomodarse a la nueva situación mundial cuando ya estaba por terminar la Segunda Guerra Mundial. Y empezaron los agentes mexicanos de nuevo a reclutar, organizar y consolidar fuerzas que llevarían en 1948 a formar de nuevo el Partido Comunista en Guatemala. Perdón, en 1949. De esos condenados en 1932 y que quedaron en la cárcel, solo Antonio Obando Sánchez, que fue liberado después de la renuncia de Ubico en julio del 44, continuó las actividades comunistas y fue la única liga personal entre los dos partidos cuando se reorganizó en el 43 y se refundó en el 49 después de haber tratado de secuestrar y haber matado a Francisco Javier Arana Castro. Murió en 1994 y esta foto tomada en sus últimos días allá en El Salvador, él está a la derecha, hablando con Miguel Mármol, uno de los dirigentes comunistas que se escondió antes de la rebelión del año 32 y por eso se salvó. Estuvo escondido en cuevas y subido en árboles, durmiendo en la noche por meses y meses antes de poder huir a Honduras, después a México, pero fue de los que estuvo en Guatemala después de 1944 y ayudó a fundar el Partido Comunista de Guatemala. Así es que aquel episodio fue un episodio entre ingenuo y superviolento
en que la misma ingenuidad, la falta de conocimiento de las realidades de lo que estaba sucediendo en Rusia, los mantuvo en la lucha. El seguimiento fiel a casi todas las directivas desde Moscú los llevó a actos como esa rebelión frustrada en Guatemala y la rebelión que sí llegó hasta estallar en El Salvador, completamente desatinadas y descabelladas, y que terminó en su desaparición como partido. Fue solo una preparación para lo que volvió a suceder en Guatemala en los años 40 y en los años 70. Y hay un tercer partido comunista de Guatemala, un PGT renacido, formado, que todavía existe en Guatemala, en un plan académico más que todo, pero ahí está. Así es que, como les digo, es un episodio de la historia de Guatemala que no me entusiasma, pero que hay que conocer. Muchas gracias.